El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12, a los que les dio el nombre de apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12: Simón, al que puso el nombre de Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Es una alegría, un momento maravilloso del Señor que podemos estar hoy reunidos. Primero el retiro, 2 días y medio con el de esta mañana, fuerte de alabanza, de oración, de profundizar en el objetivo de Dios en nuestra vida a través de la congregación. Y hoy, la Eucaristía, que no es cualquier Eucaristía, es una Eucaristía crismal, intronización de patriarcado, entrega de palios arzobispales a Monseñor César, Monseñor René, y consagración episcopal de Monseñor Angelino y Monseñor Freddy. Es maravilloso ver cómo el Señor en todo tiene un propósito y Dios va abriendo los caminos y va haciendo que cuando los propósitos de Dios están en el corazón de sus misioneros, están en el corazón de sus feligreses, crece y se fortalece. Hoy también es una fiesta muy importante que es la celebración de San Patricio, San Patrick de Irlanda, un gran santo que se venera en la Iglesia Católica Apostólica Romana, en la Anglicana, en las ortodoxas, en las luteranas, en muchas iglesias del año 360 aproximadamente, hasta el 420 más o menos aproximadamente, en el cual Dios le dio un objetivo claro para su vida, pero encontrar ese objetivo no fue fácil. Es raptado a los 16 años, secuestrado en la antigüedad. Eso lo hacían muy fácil. Él estaba en Britalia, Escocia, y llegó un barco con unos piratas, lo secuestran y se lo llevó. Era muy común el llegar a las costas, secuestrar y venderlos como esclavos, o utilizarlos para venderlos, para comerciar, para trabajar como esclavos en las granjas. Se los llevan a Irlanda y tienen que pasar momentos muy difíciles, de frío, de soledad. Se vuelve pastor porque lo obligan a que tiene que pastorear. Tiene que vivir muchas humillaciones, siendo que él viene de una clase más o menos media alta, donde su padre es diácono, donde su familia viene de un linaje de servidores
o de contadores, si lo podemos llamar así, en la parte administrativa del Imperio Romano, pero un día a otro, teniendo una vida maravillosa, lo raptan y se lo llevan a Irlanda. Y esta experiencia hace que él se encuentre con Dios, que tenga que sufrir soledad, frío, y en su historia, que tiene también mucho mito, mucho leyenda, en su confession, un documento donde él escribe desde que es raptado hasta todo lo que Dios hace en él. Oraba en la mañana, en la tarde, en la noche. Se acercó muchísimo al Señor. Fue una gran fuerza que Dios le dio para sostenerse. Y fue esclavo. Y tuvo que aguantar muchas necesidades y maltratos. Hasta que en un sueño se le aparece un ángel y le dice Patricio. Bueno, el nombre del técnico no era Patricio. Lo tomará más adelante. En la costa va a llegar un barco. Ve a ese barco que te va a llevar a casa. Él sigue ese sueño, pero al llegar a la costa, pasa mucho tiempo, camina, tiene que pasar muchos momentos difíciles, llega y este barco no lo quiere llevar porque no tiene dinero. Vuelve y le pide al Señor que le dé una señal y hay un milagro donde ellos deciden llevarlo porque tienen miedo a no llevarlo porque él se pone a hacer oración y ellos piensan y dicen, nos va a maldecir su Dios, porque en ese tiempo no era tan extendido el cristianismo. Lo que abundaba era el paganismo, otras religiones, otros dioses. Pero el objetivo que él haya llegado, pasado tantas dificultades y tantas cosas tan difíciles, no fue solo que él se acercara a Dios y conociera esa fe, esa oración lo fortaleciera cuando tenía gran frío, cuando sentía gran hambre, cuando sentía gran soledad, un muchacho de 16 años, sino porque Dios tenía un propósito en él. Él todavía no lo sabía. Y ese propósito iba a ser un propósito grande, poderoso y transformador. Por eso es tan venerado San Patricio. Y él coge ese barco, llega a su casa y bueno, se reencuentra, empieza un proceso como adaptarse y nace en él la semilla de ser sacerdote. Y en sueños se le aparecen los irlandeses y le dicen, lo necesitamos, queremos que usted venga. Y él se hacía como el de la vista gorda, como el que eso no es conmigo, pero esas mismas visiones y esos mismos sueños hacían de que él sintiera ese gran llamado. Se vuelve monje, estudia, se forma, lo ordenan diácono, después sacerdote, siempre con el objetivo de volver a Irlanda. ¿Qué era Irlanda? Irlanda era un sitio tan peligroso, que los sacerdotes druidas, que eran los que manejaban ese lugar, las legiones romanas, que eran las más fieras, las más poderosas, las más contundentes, les tenían miedo. Miedo porque eran guerreros, eran sacerdotes guerreros, pero que el poder que ellos manejaban con demonios, con espíritus tenebrosos era muy grande. Ellos hacían rituales donde sacrificaban a sus propios hijos, a sus propias esposas, a sus propios familiares por agradar a estos dioses. Y tenían un gran poder para manejar los fenómenos naturales. Entonces, no es por casualidad que él hubiera llegado allá, no es casualidad que él haya sobrevivido, porque la mayoría de los que son esclavizados morían de hambre, o los terminaban, huían, algunos trataban de huir, y la ley decía que si su esclavo huía, usted lo podía matar. O sea, valía menos un esclavo que una vaca, para que lo entendamos. Pero Dios lo sostiene aparte y para que pueda sobrevivir y llegar con un propósito. Busca consagrarse obispo, porque el objetivo de él es volver a la Irlanda para poder llevar la fe. Otras comunidades estuvieron antes, hubo otro patricio antes allá, pero como que la cosa no funcionó. Y sigue teniendo estos sueños y sigue teniendo estas visiones hasta que hay la oportunidad, lucha, porque fue difícil que le aceptaran el poder viajar y empezar a fundar. Le tocó llegar en la nada, en la miseria absoluta prácticamente. Y de ahí se fue levantando y fue creando una iglesia muy poderosa y muy fuerte en Irlanda. Y Dios hizo muchas señales, o algunas
son mito, otras son leyenda, otras fueron reales del gran poder que Dios le dio para liberar, para sanar, para manejar los efectos de la naturaleza, porque tuvo que enfrentarse contra estos druidas, porque ellos al saber que él vino y empezó a mover la gente, y lo empezaron a seguir porque empezaron a ver esas señales y signos que hoy leímos en el Evangelio. En mi nombre sanarás, en mi nombre impondrás las manos y se liberarán. Habrá milagros de sanación, de liberación, de prosperidad. Él empieza a hacer una cantidad de grandes proezas. ¿Por qué? Porque Dios está con él, porque Dios lo lleva, porque Dios lo levanta, porque Dios lo guía. Incomprendido, perseguido, pero él es firme. Dura 30 años en Irlanda. Y la misma iglesia se va en contra de él. Los mismos obispos que lo consagraron a él se levantaron porque querían que él no estuviera allá, porque menospreciaban, pensaban que eran unos salvajes, por todo lo que se sabía que este pueblo era muy violento, muy agresivo. Pero él persiste y llegó a consagrar a cientos de sacerdotes, consagrar cientos de obispos, y él a través de la iglesia de Irlanda se establece varias iglesias en el mundo, y a través de él llega muchas bendiciones del Señor en cuestión de avances, en cuestión de organización. Cambia el modelo económico, el modelo político, entra Jesucristo, empiezan a veces manifestaciones muy grandes de un pueblo excluido, un pueblo que les tenía pavor, miedo, y Dios hace su obra en él y germina. Hoy estamos viendo cómo la congregación está siguiendo ese mismo llamado que Patricio, padre, patriarca, tomó con muchas dificultades. Persecución de los brujos, persecución de violencia porque lo intentaron matar varias veces, la iglesia le dio la espalda, los mismos de las regiones lo atacaban a él, pero él se mantuvo porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Hoy tenemos una gran bendición, todos los acá congregados hemos tenido nuestras luchas, desde mi experiencia personal y la experiencia de cada uno de los que está acá congregados. Hoy vamos a consagrar a dos obispos que tienen dos misiones fuertes de sanación, de liberación, que les ha dado el Señor grandes dones, que Dios los ha protegido y les ha ayudado. Pero eso no quiere decir de que hayan grandes dones y bendiciones y no hayan persecuciones. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre busca destruir, acabar. La congregación ha recibido muchos golpes de muchas formas. Ya llevamos 13 años, ayer cumplimos 13 años, gloria al Señor. Pero ahí nos sostenemos, ahí seguimos adelante. Desde joven el Señor me dio un espíritu de lucha y me lo fue fortaleciendo. Y eso ha sido clave. Puede ser que no sea el mejor, pero Dios me dio ese espíritu de lucha. Y eso nos ha llevado a que la congregación crezca y se fortalezca. Y cada uno tiene un espíritu de lucha que Dios le dio, así como a Pati, de no vencerse de las dificultades económicas, las dificultades familiares, las dificultades de la iglesia, por ejemplo. Porque hay iglesias que no aceptan que nosotros llevemos la palabra del Señor, que nosotros creamos en la liberación, en la sanación, en la prosperidad. Y estos dos hermanos nuestros, Angelino en Agua Azul Casanare, que empezó con una misión muy pequeña y ha crecido, con grandes retos, grandes sufrimientos, pero Dios lo ha mantenido con ese Espíritu Santo. Monseñor Freddy, acá, hace más de 15 años, ¿cuántos años lleva acá? ¿Cuánto? 17. Pero le duda, hermano, porque 17. 17, bueno, luchando con su familia, con los congregados, con su feligresía, y hoy Dios les va a dar un regalo muy poderoso que también implica responsabilidad, y va el enemigo, se puede levantar en contra de nosotros, porque cuando vamos en el camino de Dios, como iba Patrick y muchos otros santos, el enemigo se levanta, pero Dios también nos da la fuerza para vencerlo y seguir adelante. Entonces, démosle gracias al Señor que la congregación está creciendo con ministros intachables, ministros que aman el ministerio, ministros que les ha tocado aguantar momentos duros, difíciles, pero Dios los ha levantado
y ha hecho que su ministerio se crezca y se fortalezca. Esa es una señal poderosa que Dios está en la congregación. Esa es una señal poderosa que Dios está con nosotros. Y así como San Patricio, compuso esa oración, la coraza de San Patricio: me levanto hoy por la poderosa fuerza de la Santísima Trinidad. Hoy nos levantamos también para seguir adelante, para darle gloria al Señor y para bendecirlo eternamente. Amén. Amén.